Bueno, pues la clase pasada vimos los fundamentos eh, ah, de las pruebas de hipótesis, es decir, cuáles son como los fundamentos teóricos para poder ejecutar cualquier prueba de hipótesis que está aquí en pantalla. Entonces, de manera muy general, o presento, de manera muy general, lo que se requiere para poder hacer cualquier prueba de hipótesis y poder seleccionar una prueba estadística apropiada es primero establecer una pregunta de investigación. Es lo más importante que necesitan ustedes antes de hacer cualquier prueba estadística o hacer cualquier procedimiento en R, Stata, SPSS, lo que ustedes quieran. Tener bien claro la pregunta que ustedes quieren contestar. Como punto número dos, ya que tengan implementada una pregunta de investigación o una pregunta que quieran resolver en este momento, identificar la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? Puede que ustedes tengan varias variables independientes, vamos a ver más adelante en este caso que excede, pero lo que sí tienen que tener bien claro es su variable dependiente o su outcome o su definición que ustedes estén utilizando para su este, constructo de variable dependiente, ¿no? Ya que tienen identificado su variable independiente y la variable dependiente, pues es importante establecer hipótesis estadísticas, ¿ok? Y esto es una hipótesis estadística que habitualmente se confunde con una hipótesis metodológica, pero es importante establecer una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿ok? Que habitualmente lo más fácil es establecer una hipótesis nula como lo que se sabía antes de poder contestar una pregunta de investigación. Y por consecuencia, una hipótesis alterna es pues una alternativa o una propuesta contraria en caso de que la hipótesis nula se rechace. Como paso 4, seleccionar la prueba estadística, que para esto vimos que nos podemos apoyar de el formulario o de el como acordeón que les propuse en esta clase, ¿no? Omar y un servidor también ya les propusimos otras propuestas de formulario, pero finalmente que ustedes, en función de los pasos 1, 2 y 3, establezcan una prueba estadística a realizar. Ya que ustedes utilizaron una prueba estadística, pues ejecuten en el programa estadístico que estén utilizando, pues los procedimientos necesarios para realizar la prueba estadística y que habitualmente eso arroja un estadístico y un valor P. Entonces, al final del día, lo que nosotros interpretamos al final de la sesión, de la prueba estadística, es el valor P. Entonces, ya que tenemos nuestro valor P, orientar nuestra decisión. Rechazar mi hipótesis nula o fallar en rechazar mi hipótesis nula. Entonces aquí el paso 6 es contrastar mi hipótesis nula con la hipótesis alterna y concluir, ¿va? Entonces para esta clase, para la clase del día de hoy, les traigo ejemplos en R de cómo realizar una prueba de T, cómo realizar una prueba de Ullmann-Whitney o Wilcoxon, cómo realizar una prueba de chi cuadrada y cómo realizar una correlación de Pearson. Entonces, en R hay ejemplos para poder realizar cada uno de estos pruebas estadísticas, lo cual pues se los iremos desglosando a lo largo del curso y a lo largo de el material en el Classroom. Entonces, la idea de esta clase es que podamos ver por lo menos cómo funcionan las pruebas estadísticas utilizando como ejemplo la prueba T de Student, la prueba de Wilcoxon, la prueba de Chi cuadrada y la correlación de Pearson, o el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, vamos a ver primero cuál es el fundamento teórico de una prueba de test de Student. Entonces, como vimos en la clase pasada, la prueba de test de Student se utiliza para escenarios muy específicos. Un ejemplo es esta pregunta de investigación. ¿Es el medicamento X más eficiente para reducir la tensión arterial en comparación con el medicamento Y? Entonces aquí, el paso número 1 es definir mi pregunta de investigación. Paso número 2 es identificar mi variable independiente y mis variables independientes. Pues mi variable dependiente, en este caso, es la tensión arterial, ¿no? Medida en 200. Mi variable independiente es
el grupo de contraste o los grupos de intervención. En este caso, el medicamento X, el medicamento Y. Mi variable dependiente, pues es una variable continua de tipo razón. Y mi variable independiente, pues es una variable categórica de tipo binomial, ¿no? Entonces, para esto, me gustaría utilizar, de acuerdo a mi acordeón, una prueba de t-de-Student. Entonces, de manera muy general, la prueba de T-Student es una de las pruebas más utilizadas en la literatura médica. Sin embargo, no todos los artículos reportan todos los supuestos que debe cumplir apropiadamente una prueba de T-Student. Entonces, de manera muy general, hay dos tipos de pruebas de T-Student. Pruebas T para muestras independientes, como es el caso de la pregunta anterior, o pruebas T para muestras dependientes. Para muestras independientes es dos grupos separados o dos grupos ajenos, ¿no? Hombre, mujer, grupo uno, grupo 2, intervención A con intervención B, pero que no tienen nada que ver en cuanto a la secuencia temporal de medición. Cuando yo quiero medir el efecto temporal que pudiera llegar a tener dos grupos, por ejemplo, grupo de pacientes uno que les mido algo y los evalúo al año después de una intervención, pues hablamos de una muestra dependiente. Otro ejemplo es, yo quiero evaluarme ahorita una medición, frecuencia cardíaca, tensión arterial, y me quiero medir la misma presión dentro de, no sé, 5 horas, ¿no? Entonces, yo estoy midiendo una segunda medición que es dependiente de la primera, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero comparar antes o mediciones antes y después, utilizo la prueba de T, muestras dependientes. Ahora, habíamos visto que los supuestos de la prueba de T-de-Student era, primero, que tuviera una variable dependiente continua, una variable independiente binomial o categórica de dos grupos, ¿no? Que las observaciones sean independientes y estos tres supuestos que habitualmente no se comprueban son importantes al momento de realizar esta prueba de T-Student. Que no existan valores extremos o valores outliers en variable independiente, que la distribución sea simétrica entre los dos grupos, es decir, que yo tenga una distribución casi aproximada a la simetría en el grupo uno y en el grupo 2. Y algo que habitualmente no se prueba es la prueba de homogeneidad de las variables. Es decir, ya que realicé mi prueba de Student, tengo que probar que realmente se cumplen estos supuestos. Particular el de la homogeneidad de las variantes, puesto que no muchos artículos lo suelen reportar. Este supuesto dice que la varianza, es decir, que el ancho de esta distribución, la manera en la que podemos interpretar la varianza, sea homogéneo entre los dos grupos que yo estoy comparando. Entonces, la prueba de esto es lo que me dice básicamente es, la media de este grupo es diferente a la media de este otro grupo, es lo que buscamos responder. Ah, la prueba de homogeneidad de varianza, como ya mencioné, pues hay varias. O sea, puede ser la prueba de Levené, pero también está la prueba de Bartlett, la prueba de Fligner-Hiller y la prueba E, ¿no? La que habitualmente se utiliza para fines de investigación es la prueba de Bartlett o la prueba de Levené. Cualquiera de las dos es útil para probar este supuesto de homogeneidad de varianza. Ahora, en el caso de una prueba de student pareada, pues, como ya vimos, es útil para evaluar un parámetro continuo antes y después de un periodo de tiempo, ya sea en el mismo sujeto o en un mismo grupo de intervención. Vamos a ver más adelante que el sinónimo o el símil para variables categóricas es la prueba de McNemar y para variables que no cubran una distribución simétrica se puede utilizar la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas. Lo que básicamente quiero evaluar es ver si dentro de un grupo que se evalúa antes hay cambios al seguimiento o después de una intervención, ¿no? Entonces, hasta aquí, si quieren, pasemos a leer. Entonces, la idea de esta sesión es que vayamos viendo, pues, el fundamento teórico y lo apliquemos directamente este, al ejemplo que yo ya les traigo en R. Entonces, este script ya se los compartí en el chat, también ya les compartí la liga pero la base de datos que vamos a trabajar hoy. Entonces, dentro del chat, díganme
y todos o la gran mayoría ya pudo abrir RStudio y les aparece una pantalla muy similar a la que estoy viendo. Si quieren, levanten la manita o pues abran su micrófono para comentarlo. Yo ya pude. Super, Ana. También yo. Punto extra. Muy bien, Pepe. Punto extra. Yo he podido abrir porque, profesor. Sí, adelante, Angélica. Ujú, sí, ¿Ya la pudo abrir? no. Ok. Si quiere, al final de la clase, nos quedamos unos momentitos para este, ver los detalles del por qué no pudo abrirlo. Ok. El, re- el resto, ¿cómo va? Yo también pude. Perdón. Karen, Paulina. Igual, ya todo bien. Igual ya puede. Bueno, entonces, amén de que ahorita, digo, la sesión se queda grabada, Angélica, digo, eh, para que podamos, al final, vernos y quedarnos para ver estos detalles, ¿va? Pero bueno, ya Ya la pude que, abrir. súper, excelente. Ya que tenemos abierto el script de R, eh, de manera muy general para poder abrir una base de datos en R, nos podemos aquí ir a la opción de File y le damos aquí en la opción de Import Dataset y le damos en la opción de Read, eh, read R, from text, Read R. Y en caso de que tuvieran una base en formato Excel, SPSS, Stata o SAS, pues estas son las opciones que tienen que seguir, ¿no? Para este caso de esta clase vamos a abrirlo con Reader. Entonces les va a aparecer una pestañita que es muy similar a esto y le van a dar en Browse. Y en Browse, pues ustedes ya seleccionan en su carpeta de su computadora, pues donde se encuentra su base de datos. Entonces para términos de... ahí lo tienes que encontrar. Para términos de esta clase va a utilizar la base de datos de Framingham. Entonces, ya que seleccionaron la base de datos donde ustedes la tengan almacenada, ya sea que la haya descargado, que lo tienen ya en una carpeta, les tiene que aparecer una pantallita muy similar a esta, donde vean el código, donde vean las opciones de importación, y aquí sí les aparece, a mí no sé por qué está muy grande, pero les tiene que aparecer como la previsualización de la base de datos. Entonces esto lo pueden copiar. Esto lo pueden seleccionar con su cursor y copiar. Y si no, se pueden ir a la sección acá del tablerito. Y yo aquí le di cancelar para que vean. Lo pego en mi script, ¿no? Entonces, probablemente no les corra esta primera línea, que es el directorio de trabajo, pero bueno, es útil que tengan un directorio de trabajo para que guarde todo tu código. Entonces, ya que Hay que copié, darle, una disculpa, Angélica. no, hay que darle importar, ¿verdad? Ajá, exacto. Aquí lo que estamos viendo es darle el file, import dataset y de text reader. Y aquí en browse, usted selecciona donde tenga la base de datos. Y esto ya está en Sí, su carpeta. ya lo hice, sí. Ujú, Y ya sea que gracias. y ya que tenga seleccionada la base de datos, copia el código que está aquí ya sea con su cursor o con el tablerito, le da aquí cancelar y lo copia aquí en su script para que lo tenga reproducido. Bueno, entonces, para fines de esta clase, a nuestra base de datos, como sea que la tengan nombrado originalmente, les pido que le cambien por el nombre de Fram, para que les corran todo el resto de los códigos que vamos a ver más adelante. Entonces,
ya que le cambié el código de Fran, creo que ya va a ser más sencillo que corra todo el script que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces empecemos. Para empezar, y si vieron ya las clases de introducción de R, pues recuerdo que es también un requisito para poder seguir el curso, pues R necesitamos ciertas librerías de datos para poder pues ejecutar ciertas funciones. Pues para esta clase vamos a utilizar la función de tidyver, digo, la librería de tidyver, la función del día de hoy que es rstatics, nortest, para hacer pruebas de hipótesis de normalidad. Estas dos paquetitos para hacer gráficas muy bonitas y muy sencillas. Y la función de la librería de readr que les permite cargar bases en formato CSV. Entonces, le damos aquí en Run y les va a empezar a correr sus paquetitos. Probablemente, y digo, no sé si ya los que habían abierto este script, pero si no lo tenían instalado, probablemente aquí en la parte de arriba les tuvo que haber aparecido como un mensaje de que tales paquetitos no se encuentran instalados. Desea instalarlos y pues ahí la idea era que le tuviera que dar que sí. Si no, le pueden dar con la función de install.packages y entre comillas poner el paquetito que estamos viendo en esta clase. Y una vez de que corran el código, les va a descargar el paquetito y ya lo van a poder cargar, ¿no? Corro, 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 corro. Y si corro esta línea de código, me va a cargar mi base de datos de Fran. Entonces, yo puedo visualizar con la función de view mi base de datos de Framingham y puedo ver que se compone de varias variables. Se compone de una variable de texto, de edad, de educación categorizada, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, si actualmente fuma, el número de cigarrillos que fuma en caso de aplicar, el número de medicamentos, perdón, el antecedente de medicamentos adictivos, antecedente de DT, antecedente de hipertensión arterial prevalente, diabetes, colesterol total, presión sistólica, diastólica, IMC, frecuencia cardíaca, glucosa y incidencia de enfermedad cardíaca congestiva a 10 años, ¿no? Pues probablemente ustedes ya hayan tratado con una base muy similar a la que les estoy mostrando en pantalla, donde tienen en las columnas, pues una variable que están midiendo, y por filas, pues el sujeto de medición correspondiente, ¿no? Entonces, el sujeto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, si cargan esta línea de código, probablemente no les corra porque el, el director de trabajo no lo tiene todavía cargado. Entonces, el punto es cargar la base de datos de Framingham Factory. No sé si alguien ya pudo llegar hasta este punto de cargar la base de datos en Framingham. Ya, ya Levanten pude. la manita. Ah, ¿quién habló? Ajá. Ah, Paulina. Ah, súper, Paulina. ¿Alguien más ya pudo hasta este punto? Sí, ya pude. Yo también. Excelente, Daniel. Excelente, Ana. Pepe, Karen, Fabiola. Ya Silvia. también ya pude. Súper. Porque ya también, igual ya pudo. Muy bien. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, este código o este script está jerarquizado por secciones. Entonces, de manera muy general, esta sección de reestructuración de la base en datos continuos y categóricos nos los vamos a saltar. Esto, pues digo, si ya conocen R, pues es para que puedan recodificar el nombre de la variable, asignarle atributos y demás. Pero, pues vámonos pasito por pasito, ¿no? Entonces, nos quedamos en la línea 21. Entonces, si ustedes corren la línea 22 y si se les corrió adecuadamente, cada vez que ahora invoquen su base de datos de Framingham, ya va a estar con el nombre de las variables ya codificadas. Aquí yo ya codifiqué male como sexo masculino, age como edad, education como educación, current smoker como tabaquismo actual, etc, etc, ¿no? Entonces, esto es meramente codificación. Aquí yo creé una nueva variable para codificar a los adultos de más de 65 años a partir de la edad.
Yo aquí codifiqué un estatus de hipercolesterolemia basado en aquellos que tienen colesterol de más y menos de 200 respectivamente. Un estatus de hiperglucemia en caso de que tuviera glucosa sérica de menos y más de 100. Un estatus de hipertensión arterial que se compone de aquella gente que tuvo más de 140 de sistólica y más de 90 de diastólica. Categorías de IMC, que pues aquí para fines prácticos solamente codificar los que estuvieran en normopeso, sobrepeso y obesidad. Mm, Y todo este chunk de código es para asignarle etiquetas a las variables categóricas. Es decir, que en lugar de que me aparezca el sexo masculino 0 y 1, yo pueda ahora tener pues una etiqueta para identificar a los hombres y las mujeres. eh, para la educación, tabaquismo, problemas hipertensivos, CDBC, hipertensión previa, diabetes, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, si ustedes vuelven a eh, poner a su base de Framingham, esta base ya está codificada previamente, ¿no? Entonces, si en algo se atoraron, si quieren colapso esto, si algo se atoraron, por eso siempre es bueno guardar lo que escriban en tu script. Si algo se atoraron y no le salió, limpien todo. Con tu escobita límpienlo y otra vez vuelvan a empezar desde la línea en la que se quedaron. Hasta aquí me quedé en mi cargar de mi base de datos. La línea la puedo omitir para esta clase. Y ustedes pueden agarrar y seleccionar todo este chunk de código y si le dan la opción de correr, ya no tienen que desplegarlo para que les corra todo este contenido. Entonces, cada vez que pongan Framingham y pongan un signo de peso, si pongan ahí, por ejemplo, la edad, o por ejemplo, tengan ahí el sexo masculino, ya va a estar codificado. Entonces, este primer chunk es nada más para darle un preprocesamiento a la base de datos. Entonces, eh, ¿quién llegó ya a este punto en el cual ya terminaron de darle un preprocesamiento a la base de datos de Framingham? Yo ya llegué. Super, Paulina. El resto, ¿cómo va? Ya, yo también. Super, Pepe. Daniel, Ana, Fabiola, Karen. Sí, listo. Yo no pude, no me salió. ¿Quién no pudo? Karen. ¿En dónde te quedaste, Karen? Oye, es que tuve como problema para bajar la base y según yo, o sea, ya vi la base aquí, pero no me corre, o sea, no sé en qué punto o sea, Ya, le pongo Fram y no me sale codificada. ya. Ok, entonces nada más acuérdate, mira, si quieres para que nos sigas de nuevo, a ver. Acuérdate que aquí en la pantallita de menú le das en la opción de Ajá. File, le Sí. das Import Dataset y le das en Text Read R, ¿no? Ujú. De aquí te vas a la sección de Browse para que la busques en tu carpeta donde la tengas almacenada, en la carpeta de descargas, en la carpeta designada para esta clase. Sí. Yo la tengo en la clase de curso de R. Y aquí está, Framingham CSL. Y te tendría que aparecer esta pantallita y ya te tendría que aparecer esto cargado, ¿no? Sí. Ok. Probablemente tú le diste import de manera directa, pero aquí Sí. acuérdate que lo que yo les comenté es que primero tienen que copiar este código, ya sea que le den aquí al botoncito del clipboard o que lo agarren y lo copien como si fuera un texto, ¿no? Viéramos Ah, ok. párrafos de un texto, ¿no? Entonces nos salimos tantito y lo ponemos hasta arriba. Si quieres, abajo de donde están los paquetes que vamos a cargar en esta clase. Ok. Entonces lo pegas. Pero entonces le pongo cancel Ajá, ahorita. Ok, ajá. Si quieres, pone cancel. ok. Súper. Entonces,
cargas el paquete de RIP-R y te digo, para fines de esta sesión, en lugar de que le pongas Framingham o base o como se te haya descargado, o sea, esto va a depender mucho de cómo se descargó la base, le vas a poner Fram, ¿va? Para que la base ahora se llame Fram, Ah, ok. de un objeto que se llame Fram. Y ya cada vez que pongas el objeto de Fram, te va a salir repetidamente la base de datos. O sea, para que en lugar de que tengas que cargar y demás y hacer todo este proceso, cada vez que pongas Fram, te salga la misma base de datos. Y le tengo que poner run, ¿verdad? Ujú, exacto. O sea, selecciono Sí. library y le pongo run. Ujú. Si quieres, selecciona esto y dale Run y selecciona todo este machacote de la línea 20 hasta la 90, o sea, así tal cual, seleccionalo. O si te aparece así expandido, contráelo en la pestañita que está acá y seleccionalo todo y dale otra vez Run. Ok, Y ahora, cada vez que vuelvas a correr Framingham o el objeto Fram, ya va a estar codificada la variable, de acuerdo a una etiqueta de la variable que tú puedas interpretar, y ya va a tener la codificación de gente sin diabetes, con diabetes, etcétera, ¿no? O sea, la codificación que yo ya les hice para este script. ok, Bueno, entonces creo que gracias. hasta aquí ya vamos la mayoría, ¿no? Súper. Entonces, vamos a ver el ejemplo de una prueba de test de estudio. Entonces, para ello, quieren decir, bueno. Entonces, paso número 1, y así digo, no es necesario que se aprendan esta metodología, pero al menos son los pasos que yo les recomiendo que realicen cada vez que vayan a hacer alguna prueba estadística o prueba de hipótesis, ¿va? Entonces, paso número 1, establezcan una pregunta de investigación. Entonces, aquí yo inicio con esta pregunta de investigación. ¿Existirán diferencias entre las edades de hombres y mujeres? Entonces, paso número 2, identificar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente y cuál es el tipo de clasificación que tiene cada una de ellas. Para mi variable dependiente, pues yo quiero aquí evaluar diferencias en edades, ¿no? O sea, quiero evaluar diferencias en edad como mi variable continua dependiente, ¿no? Entonces, mi variable dependiente es la edad y es una variable continua de razón, ¿no? Mi variable independiente es el sexo. En este caso, dice la categorización entre hombres y mujeres. Una variable categórica de tipo nominal binario. Muy bien. Entonces, siguiente paso, establecer una hipótesis dentro de mi población o dentro de mi pregunta de investigación. Entonces, lo más sencillo es establecer la hipótesis nula, que normalmente la hipótesis nula casi siempre es probar equivalencia, ¿ok? En este caso, la hipótesis nula es la media de la edad será similar entre grupos de sexo. Otra forma de plantear una hipótesis nula es la media de la edad entre hombres será igual a la media de la edad entre mujeres. O sea, que finalmente, o sea, que ustedes tengan identificada su planteamiento de la hipótesis nula. Por consecuencia, ustedes pueden proponer una hipótesis alterna. Y como lo vimos en la clase pasada, la hipótesis alterna usualmente es una propuesta que contraste esta hipótesis nula. En este caso, la hipótesis alterna puede establecer que sea mayor o que sea menor mi variable dependiente entre mis grupos independientes. Para no evitarme, para no meterme en rollos, establezcan siempre una hipótesis alterna a dos colas, es decir, que prueben diferencias absolutas. No me importa si son mayores o menores mis diferencias, diferencias en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, mi hipótesis alterna sería la media de la edad será diferente entre grupos de sexo. Entonces, para este punto, yo ya tengo mi pregunta de investigación, mi identificación de variables y mi hipótesis a contrastar. El siguiente paso, de acuerdo a la lista de pasos, es determinar la mejor prueba estadística a utilizar. Aquí yo ya sé que tengo que utilizar una prueba de estudio, porque pues yo ya en mi cuadrito sé que quiero comparar dos grupos
y como mi variable independiente, y como mi variable dependiente, pues yo quiero comparar pues la edad, ¿no? Pero ojo, o sea, aquí tengo de dos sopas, o sea, que mi edad cubra una distribución normal o cubra una distribución no simétrica o que no sea normal. Y esto va a determinar el tipo de prueba estadística que tengo que utilizar. Entonces, en la vida real, antes de aventarme a, o sea, no es un criterio absoluto, pero es lo que siempre se aconseja enseñar y lo que siempre se aconseja probar. En la vida real, o sea, yo no puedo aventarme a decir, ah, pues es que tiene una prueba simétrica o tiene una prueba simétrica. O sea, tengo que evaluarlo dentro de los datos que yo tengo. Entonces, antes de decir si es una prueba T o una prueba de Manguini, pues tengo que evaluar normalidad de mi variable continua a evaluar. Entonces, ah, aquí para este caso en particular, yo les traje un paso extra, que es determinar la distribución de mi variable que yo estoy evaluando. Entonces, en este caso, y probablemente ya lo han visto para clases de estadística que han tomado probablemente en los cursos, se puede evaluar normalidad por muchas formas. Lo que habitualmente se dice es que se aplique una prueba de hipótesis para evaluar normalidad, como la prueba de Anderson-Darling, Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov, etc., ¿no? Entonces aquí yo puedo aplicar una prueba de Shapiro-Test y de seguro ustedes como, que finalmente es una prueba de hipótesis, que de seguro se han llevado algún curso de bioestadística básica, les han dicho, si el valor P es menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula de normalidad, por lo tanto, mi variable es asimétrica. Entonces, normalmente se enseña que dentro de una prueba de normalidad, que el valor P es menor a 0.05, se dice que entonces es una variable asimétrica. Y si es mayor a 0.05, entonces es una variable normal. Pero lo que siempre les recomiendo, y lo vamos a ver como limitante de las pruebas de hipótesis, es que no se dejen guiar únicamente con el valor P para probar la normalidad. Siempre vean y complementen con un histograma. Entonces, ah, me hago más grande. Entonces, vean el histograma de la edad. El histograma de la edad, pues, de manera muy general, nos muestra cómo se encuentran distribuidos las frecuencias por rangos o categorías de edad, ¿no? Y a grosso modo podemos ver que mi variable de la edad tiende a tener una distribución simétrica. Sin embargo, pues aquí vemos que tiene pues, unos ligeros piquitos y por ende tiene colas hacia la derecha. Por lo tanto, pudiéramos, a pesar de que verlo a grosso modo, pensar que es una distribución simétrica, la prueba de normalidad que ustedes gusten y manden, por el hecho de tener estos piquitos concentrados en una sola sección de la edad y probablemente existan valores atípicos, probablemente me va a decir que es una variable asimétrica. Entonces, para este ejemplo, vamos a complementar con la estimación puntual de este, eh, de la media o del promedio entre los dos grupos. Entonces, mm, este es el promedio de edad de los hombres y este es el promedio de edad en las mujeres. Entonces, ah, ah, dentro del mismo promedio entre grupos, aquí también nos arroja la mediana y el promedio. Entonces, para complementar, Pepe, tus clases de bioestadística que has llevado en la maestría, ¿cuál es la diferencia entre el promedio y la mediana? O si es más fácil, o sea, ¿qué es la mediana y qué es el promedio? El- la mediana son como los valores centrales, ¿no? Que existe cuando se ordenan Ah, los datos. Y el promedio es como el valor aproximado que tendría como cada dato si fueran iguales. exacto, excelente definición de la mediana y el promedio, ¿no? Y de seguro, si ya has llevado igual alguna clase de bioestadística, pues te han enseñado también la distribución normal, o sea, una distribución gaussiana clásica o una campana de Gauss. En una distribución, si quieres tú, Pepe, contéstame, en una distribución de Gauss o en una distribución normal o simétrica,
¿qué característica tiene la mediana y el promedio? Ah, que están como como al centro, ¿no? En, Exacto. ajá, y que bueno, es Que simétrica. con los dos puntos, etcétera, ¿no? Pero tú diste del clavo. O sea, en una distribución normal o gaussiana, el promedio y la mediana es el mismo valor, o tiende a ser el mismo valor, ¿no? Entonces aquí, cuando nosotros estamos evaluando normalidad dentro de una variable continua, aparte de complementar con la prueba estadística, nosotros tenemos que irnos a ver directamente la distribución, pero la medida que nos arroja la mediana y el promedio. Entonces, gracias por la participación, Pepe. O sea, aquí el promedio es de 29.29 y la mediana es de 48, ¿no? O sea, hay una diferencia de como un año y 29 decimales, ¿no? Aquí viene el criterio más importante, más allá de que se cubra una distribución, más allá de que se cubra una prueba de hipótesis de totalidad y que el histograma no lo vea, está el criterio del juicio, eh, el juicio en investigación, el juicio clínico, la interpretación de la misma variable. O sea, ¿qué tanto es tantito? Un año de edad en cuanto a la diferencia entre el promedio y la mediana. Entonces, para fines de este ejemplo, vamos a asumir que no hay una diferencia clínicamente relevante y que por fines prácticos es casi el mismo valor, ¿no? Entonces, si hubiera una discrepancia de 10 años, 5 años, pues ahí sí, te digo completa, y aparte tuvieras una cola bien pesada de un lado, ahí sí, claro, te diría, es una prueba asimétrica, es una distribución asimétrica, ¿no? Entonces, antes de realizar la prueba de t-de-Student como tal, evalúen la normalidad dentro de su variable continua, utilizando el histograma, una prueba de hipótesis, pero sobre todo la estimación del promedio y la mediana dentro de los grupos que están evaluando. Por ejemplo, para los casos de las mujeres, hay una diferencia entre el promedio y la mediana de 0.8 años, cual pues para fines de investigación o para fines clínicos, pues pudiera resultar una diferencia que no es relevante, ¿no? Para el motivo que estamos evaluando. Entonces, ya que evaluamos la normalidad y que decimos, bueno, la edad tiene un patrón simétrico y que efectivamente corroboramos que vamos a utilizar una prueba de t-de-Student, entonces ahora sí nos lanzamos a hacer una prueba de t-de-Student, ¿no? Entonces, el paso siguiente es realizar la prueba estadística. Entonces, la prueba estadística que vamos a utilizar aquí es una prueba de t-de-Student. La prueba de t-de-Student que vamos a utilizar aquí viene de la función de ArcStatics. Para quien no conozca este paquetito de RStatic, ya. RStatics lo que te permite es juntar casi un multiverso de pruebas estadísticas, desde aquellas que te sirven para comparar medias, aquellas que te sirven para comparar o hacer pruebas de ANOVA, hacer análisis por hoc, hacer comparación de proporciones. O sea, véanlo como un multiverso de pruebas estadísticas más allá de este acordeón que yo ya les pasé, ¿no? Entonces, ArcStatics es un paquete que tiene una gran cantidad de pruebas estadísticas para muchos escenarios. A mí me gusta mucho porque aparte es muy mm, sencillo de interpretar la salida de esta prueba. Entonces, realizamos la prueba estadística. Aquí yo lo que le estoy pidiendo, bueno, y antes de que se me olvide, si ustedes ya instalaron el paquete de ArcStatic y quieren ver cómo funciona la prueba, le dan aquí un signo de interrogación y la función de test. Y hasta abajo de esta este, ayuda, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, les va a arrojar un ejemplo, ¿no? O sea, este ejemplo, si quisieran agarrar un nuevo script y agarrar y copiarlo, les va a arrojar el resultado de cómo se podría implementar en cualquier contexto, ¿no? Por ejemplo, en nuestro contexto estamos comparando dos muestras no pareadas en una base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre que es lo intuitivo? Pues entonces,
agarrar esta línea de código y aplicarlo a su caso de estudio. Pero bueno, eh, para fines prácticos así es como se tiene que poner en la función de t-test una comparación de medias para un grupo. En este caso yo estoy pidiéndole a la función, compárame la edad entre la variable de sexo, ¿no? Que yo ya sé que es sexo masculino y femenino, ¿no? Y aquí yo puedo especificarle que me dé un grupo de referencia. Puedo obviarlo, igual me lo va a correr. Yo le voy a pedir que me agarre los datos de mi base de datos de Framingham. Entonces aquí, si quieren, le doy borrar y limpiar. Aquí ya me arrojó el resultado de prueba estadística. Entonces, el siguiente paso después de hacer mi prueba estadística es extraer el estadístico y el valor P. Acuérdense que vamos en este paso. Establezco una decisión y valorar o valor P. Entonces aquí yo ya tengo mi variable dependiente, que es la edad, y mi comparación entre mi grupo 1 y mi grupo 2. En mi grupo 1 tengo una N de 2.420 sujetos, y en mi grupo 2 una N de 1.820 sujetos. Tengo mi estadístico, que es de donde se extrae el valor P, y tengo el mentado valor P, ¿no? Entonces, el paso 6 es contrastar mi hipótesis nula con mi hipótesis alterna y concluir. Entonces, acuérdense que yo establezco mi umbral de significancia. O sea, mi umbral de significancia yo lo establezco a priori. Un día puedo agarrar y decir, hoy amanecí de malas, mi umbral de significancia va a ser a partir de 0.10. Hoy amanecí como una persona coherente y digo, a partir de 0.05 voy a establecer mi umbral de significancia. Hoy amanecí muy básico y mi umbral de significancia va a ser a partir de 0.560 ceros después de el 1. El umbral de significancia de su valor P, ustedes lo definen a priori, ¿ok? Entonces vamos a quedarnos con lo que dice la literatura clásica, que a partir de 0.05 yo ya puedo establecer dos decisiones. Y aquí hay de dos sopas, como lo vimos en la clase pasada, que sea un valor P mayor a 0.05 o que sea menor o igual a 0.05. Si es mayor a 0.5, entonces yo fallo en rechazar la hipótesis. Y es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula. Entonces, esta es mi decisión. ¿Y cuál es mi conclusión? Si yo fallo en rechazar la hipótesis nula, pues entonces la hipótesis nula es la que me queda. Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces me quedo con la hipótesis alterna. Entonces, aquí tengo un valor P de 0.0586, ¿no? Que es un caso muy particular. Ah, ¿quieres, Daniel? ¿Qué decisión tomas a partir de este valor P y cómo lo interpretas en función de tu hipótesis nula que planteaste para tu pregunta de investigación? Pues estrictamente el valor P que nos arroja la prueba es mayor, ¿no? Que 0.05. Exacto. Entonces, o sea, fallamos en rechazar la hipótesis nula. Entonces decimos que Ajá. no hay diferencias en las Exacto. edades entre hombres y mujeres. Acuérdate que tú estableciste una hipótesis nula, ¿no? Ay, aquí cómo le hago para bajar el... ¿Cuál es tu hipótesis nula que tú estableciste? Que la media de edad es similar en ambos sexos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por eso es importante establecerlo a priori la hipótesis nula. O sea, una forma, la que tú dijiste está excelente, pero en estricto sentido, y si te quieres ver muy purista, entonces tienes que establecerlo tal cual como tú lo estableciste en tu hipótesis nula.
sea, Ujú. puedes decir la edad entre los dos grupos, pero no hay diferencias entre la edad entre los grupos, ¿no? Pero en estricto sentido y para fines de alguien que les hable y que sea bien picky, bien quisquilloso con estos detalles, la forma apropiada es decir que la hipótesis, o sea, es decir, el planteamiento que tú planteaste en tu hipótesis, ¿no? Es decir, que la media entre las edades es similar entre los dos grupos. Ok, vale. Muy bien. Entonces, ah, ay, déjenme quitar, no, ayuda. No sé cómo quitar esto del Zoom. Muy bien. Entonces, ustedes aquí pueden, an- ustedes aquí para fines de la prueba y para que sepan cómo pueden manipularla, ustedes pueden establecer un grupo de referencia. O sea, que su grupo de referencia sean las mujeres o que su grupo de referencia sean los hombres. Esto es útil para cuando quieren evaluar hacia dónde apuntan las diferencias, es decir, hacia dónde es más grande o hacia dónde es, o sea, hacia dónde es más grande o hacia dónde es más pequeña la edad, ¿no? Entonces, esto pues habitualmente se sabe desde que ustedes sacan las medidas descriptivas, es decir, si ustedes ven un promedio más grande que otro, pues hacia ahí va a apuntar la diferencia. En este caso, pues pueden ver que las mujeres tienden a ser ligeramente más grandes, ¿no? Ah, y ustedes pueden también modificar el nivel de confianza de la prueba, ¿no? Y también pueden sacar si la prueba les quiere arrojar que las diferencias sean mayores o menores. Entonces, este ejemplo es muy ilustrativo de y por qué el valor P puede ser subjetivo. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo es una prueba de Student donde evalúo diferencias de medias entre edades o entre sexos, pero a un nivel de confianza al 99%, considerando una diferencia mayor. Es decir, yo estoy evaluando si efectivamente las mujeres son más grandes que los hombres, ¿no? En cuanto a edad. Y aquí estoy estableciendo un nivel de significancia más grande. Entonces, en este caso, mi valor P salió a 0.029. ¿Por qué creen que en una prueba salió diferente que en otra? Si es el mismo experimento y si es el mismo escenario. Aquí, ¿qué es lo que cambió? Porque es a una cola, ¿no? Exacto, Daniel. Exacto. O sea, porque a una cola tú estás estableciendo hacia dónde quieren que apunte tu diferencia. Si tu hipótesis alterna hubiese sido la edad es más grande en mujeres que en hombres, entonces aquí sí lo podrías probar. Pero si, y esto es también un punto de debate, o sea, pero si tú no tienes a veces ni idea de cómo esperas encontrar tus muestras, es decir, si no sabes si van a salir más o menos, o más grandes, o hacia dónde van a apuntar las diferencias, lo ideal es que se establezca una diferencia absoluta, ¿no? Aquí tú ya lo bien dijiste, Daniel, o sea, tú estás aquí evaluando una hipótesis a una cola, por lo tanto, disminuyes esa probabilidad hacia un solo lado de la distribución. Entonces, habitualmente lo que se utiliza para fines de investigación es que las hipótesis sean a dos colas, a menos que ustedes ya sepan hacia dónde apuntan las diferencias esperadas, que habitualmente no, que habitualmente no se saben en la gran mayoría de los experimentos que se puedan llegar a realizar, ¿no? Bueno, y ya para acabar, pues comprobamos los supuestos de la prueba de Tedeschi, que ya dijimos que uno de los supuestos era la heterogeneidad de las variantes. Entonces aquí yo estoy mostrando el resultado del test de Bartlett, perdón.
Entonces, el test de Bartlett, igual que cualquier prueba de hipótesis, nos dice dos tipos de hipótesis a contestar. La hipótesis nula es que las varianzas entre grupos son iguales. Y la hipótesis alterna es que las varianzas entre grupos no son iguales. Entonces, si quieres tú, Pepe, y es el mismo ejemplo, o sea, tal vez no estés muy familiarizado tanto con la prueba de Bartlett, o lo que quieras, pero ya con esto ya puedes interpretar el resultado de lo que aparece aquí. Si quieres tú, Pepe, esta es tu prueba de Bartlett y este es tu valor P. En función de tu valor P y considerando un valor P de 0.05, establece una decisión a partir de estas dos hipótesis que te estoy presentando. Mm, sería en base a este valor que ya me dio de 0.0293. Ese es Ah, no, al de punto. Ujú. Pues el valor que me salió es mayor que 0.5, de que 0.05, entonces fallaría en rechazar la hipótesis nula, exacto. ¿Y qué te dice la hipótesis nula? a que las varianzas son iguales. Exacto. El término de fallar en rechazar la hipótesis nula es, yo no te puedo cambiar por otra cosa. O sea, cuando no puedan rechazar la hipótesis nula es como cuando no puedes cambiarlo por algo más. Por ende, tienes que quedar con eso y es por ello que al Ujú, final te quedas con la decisión de tu planteamiento de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en este caso, ujú. ¿tú considerarías que la prueba de test para este caso está bien aplicada o mal aplicada? Mm, no, pues me hace dudar. Ujú. Pues está bien aplicada, porque aquí acuérdate que uno de los supuestos que vimos es que la varianza, que es la Mm, amplitud que tienen las dos distribuciones, sea igual. Entonces, para este caso en particular, sí está ah, bien aplicada la prueba de test student. ujú, sí, sí, está bien aplicado. Ujú, Excelente. sí. Perfecto. Entonces, aquí les traigo, por último, la conclusión estadística que, a mí en lo particular se me hace choro, les voy a ser sincero, pero como de acuerdo a los libros se tiene que poner en cualquier reporte estadístico, ¿no? Entonces, ya saben que al comparar las edades entre sexos, quizá hay, no hay diferencia, ¿no? Es igual la edad entre los dos grupos, ¿no? Ustedes ya lo interpretaron. Ahora hay que escribirlo de manera estadística, ¿no? Pues la conclusión correcta y la que les aceptan en cualquier examen de estadística, en cualquier libro, es decir, es que a un nivel del 95% de confianza no existe evidencia suficiente en nuestra muestra para rechazar la hipótesis nula de que la media de edad entre hombres y mujeres sea diferente. Y la conclusión simplificada es que la media entre hombres y mujeres tiende a ser similar, ¿no? Entonces, aquí dentro de este script también les compartí unos códigos para hacer gráficas en ggplot para que puedan ver visualmente estas dos diferencias, ya sea utilizando el paquete de ggplot o el paquete de datos de ggstatplot. Y nada más como para que se den un quemón, pues este paquetito ya se compila mucha información de lo que ya vimos anteriormente. Pues primero te da la medida de tendencia central entre dos grupos, ¿no? Te da la N en la cual tú estás evaluando tu grupo de mujeres y tu grupo de hombres. Te da la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Te da los brackets, los bigotes. Te da la frecuencia observada para cada uno de los puntos de edad entre los dos grupos. Y pues el motivo de este paquetito es que también te da la prueba estadística ya resumida. Es decir, te da la prueba de test de Welch, que es el nombre apropiado, te da el estadístico, te da también, perdón, estos son los grados de libertad, te da el estadístico de T
y el valor P, que para fines prácticos es lo que nos interesa interpretar para esta clase, ¿no? Entonces, aquí esta gráfica ya la pueden mostrar en un bonito coloquio, en un bonito presentación, donde muestren que efectivamente el promedio de edades entre los dos grupos tiende a ser similar. Nada más para que también se den un gemón, pues aquí pueden ponerle que el tipo de muestra sea no paramétrica y te hace una U de una U de Manguini, perdón. Bueno, entonces ya vimos nuestra primera prueba estadística. Vamos a nuestra segunda prueba estadística que vamos a ver el día de hoy. La U de Manguini. ¿Dudas con la prueba de T-Student? No, No, ¿verdad? todo bien. Bueno, entonces vamos a ver la prueba de U de Manguini. Lo que tienen que saber de la prueba de U de Manguini es que es una alternativa para cuando las condiciones de utilizar una prueba de T-Student no se cumplen. Entonces, cuando no se cumplan cualquiera de los supuestos que vimos para la prueba de T-Student, utilicen una prueba de U de Manguini. ¿Ok? Entonces, como énfasis, la prueba de U de Manguini, contrario a lo que pues, se dice de manera empírica, no evalúa diferencias medianas. Es un error que tal vez muchos cursos está replicado, pero la prueba de Udemy lo que hace es evaluar rangos, ¿ok? Rango entre el grupo 1 y rango entre el grupo 2. Y lo que nos habla es qué tantas son estas diferencias entre rangos, entre los dos grupos que estoy evaluando. Igual puede ser a una cola o a dos colas, dependiendo de la dirección en la cual yo apunto mi diferencia de rango. Y eso es lo que visualmente, pues, Daniel decía, ¿no? Si fuera a una cola, pues el rango para establecer el umbral de significancia disminuye y pues esto hace que los valores P que sean limítrofes tiendan a ser ligeramente más pequeños de probar. Y a dos colas, que eso es lo que habitualmente se utiliza de primera instancia en investigación, pues es lo que habitualmente se contempla para que se utilice en todas las pruebas estadísticas. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, paso número 1, y también para priorizar el tiempo. Entonces, paso número 1, proponer una pregunta de investigación. Yo quiero, en este caso, evaluar si existen diferencias entre la presión, entre las presiones arteriales sistólicas de los sujetos con y sin falla cardíaca, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que yo quiero responder. Mi siguiente paso es identificar dentro de mi pregunta mi variable independiente y mi variable dependiente. En este caso, mi variable dependiente es la presión arterial sistólica, que es una variable continua de razón. Y mi variable independiente es el grupo de mi enfermedad, en este caso, tener o no tener falla cardíaca, que es una variable de tipo categórica, nominal, binaria. No, déjenme les borro esto para que no. Ya. Entonces, el paso 3 dentro de, o sea, el algoritmo a seguir es, ya que sé cuál es mi variable independiente y dependiente, pues establecer una hipótesis nula y una hipótesis alterna. En este caso, la hipótesis nula, pues yo establezco habitualmente una equivalencia entre grupos. Es decir, que los rangos, o bueno, que la medida que ustedes consideren, si no saben todavía la distribución de esta variable, los rangos de presiones sistólicas serán similares entre los grupos de fallas cardíacas. Y la hipótesis alterna, por consecuencia, es la aseveración que es contraria. Puede ser una aseveración que establece que los rangos de presiones sistólicas son diferentes o no son iguales entre los dos grupos. Entonces, tengo ya mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Mi hipótesis nula es que son iguales, mi hipótesis alterna es que dice que son diferentes o que no hay igualdad. Nada más para que vean el por qué es importante como pasos a considerar dentro del algoritmo que no solamente se queden con la prueba estadística.
A la prueba estadística aquí que estamos evaluando, pues nos dice que el valor P es menor a 0.05, por ende rechazo la hipótesis nula de simetría. Por lo tanto, pues digo que la variable es asimétrica. Y vean el histograma. El histograma pues tiene variables extremas hacia la derecha, pues, tiene una cola pesada hacia la derecha. ¿Por qué decimos que es hacia la derecha o la izquierda? Porque hacia allá apuntan los valores atípicos, ¿no? Y acuérdense que las colas pesadas o los valores atípicos van a jalar el promedio, ¿no? Hacia ese lado. Entonces aquí, como pueden ver, tienen gente que tiene presiones arteriales de 200, 250. Hay un valiente sujeto que tiene presiones de 300, ¿no? Casi se le revienta Entonces, evidentemente, esta es una variable que tiene un sesgo hacia la derecha. Entonces, evidentemente, si yo saco el promedio y la mediana entre los dos grupos, pues yo puedo ver que sí hay una Hay una diferencia diferencia tal vez bastante. considerable. Entonces, vean el grupo de la falla cardíaca. Hay 9, 10, hay creo que 5, casi 5 milímetros de mercurio de diferencia entre el promedio y la media, ¿no? O sea, porque tienen presiones arteriales extremas. Vean este sujeto que tiene CAS 300 de sistólica, ¿no? Esta medición. Entonces, evidentemente, dentro de mi algoritmo que yo les puse, evidentemente yo no voy a poder La utilizar una prueba de ilustración. test. Pues me quedo con una prueba de Wilcox. Entonces, la prueba de Wilcoxon que yo les traigo para este ejemplo es muy similar al prototipo de la prueba de Studio. O sea, solamente va a cambiar la función. Entonces, miren, voy borrando todo el output, nada más como para que veamos poquito a poquito qué es lo que me arroja. Ok. Entonces, corro mi prueba de Wilcoxon, donde evalúo como mi variable dependiente la frecuencia sistólica, entre mis grupos de referencia, entre mis grupos de evaluación. Como pongo como referencia aquellos que no tengan falla cardíaca, lo voy a jalar de base de datos de Framingham y establezco un nivel de confianza al 95%, ¿no? Mm, Entonces, me toca participar a esta Ana. ¿Estarás por ahí, Ana? Sí, aquí estoy. Súper. Entonces ya tienes el resultado de tu prueba estadística de Wilcox, ¿no? Ya sabes que vas a evaluar tus presiones sistólicas entre el grupo 1 y el grupo 2. Tienes la N de cada grupo, un estadístico y el mentado valor P, ¿no? Entonces, acuérdate que tú estableces un valor P a tu conveniencia. Puede ser un valor P de 0.01, 0.01, pero finalmente un valor P que se establece por conveniencia es 0.05, ¿no? En función de este valor P y en función del valor P que tú obtuviste de tu prueba, establece tu decisión basada en tus hipótesis que tú contrastaste para este ejemplo. Mm, ¿Cuál sería la conclusión de esta, eh, de esta prueba estadística que realizaste? ahí voy. No rechazo la hipótesis. ¿No rechazas o rechazas? Digo, fallo en rechazar la hipótesis nula, perdón. ¿Por qué? Ah, no, mi valor de P fue menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alterna. Exacto, ¿no? Entonces, digo, aquí puede ser un poco tricky porque, pues, dijiste, bueno, es de 1.05. Para empezar, el valor P nunca va a ser mayor a la unidad, ¿no? Sí. Pero, o sea, de menos de menos 36, ¿qué significa? Ah, pues después del cero hay, no sé cuántos son, pero supongo que son más o menos 36, ¿no? 1.05. Mm, Ese es tu valor P. Entonces, el valor P, digo, para
ser muy generales, es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño. Entonces, exacto. Entonces, el valor P sirve solamente para fallar en rechazar o rechazar la hipótesis nula. Pero nunca, si nunca de los nunca, si se los veo en la calle diciendo que es muy significativo, los voy a agarrar a palazos, pero nunca se dice que es muy significativo. O sea, ¿es estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo? ¿Rechazo mi hipótesis nula o fallo en rechazar mi hipótesis nula? O sea, solo son dos decisiones. Nunca decir es muy significativo. Entonces, es tu valor P. Entonces, otra vez, ¿con cuál decisión te quedas? Rechazo la hipótesis nula, Exacto. Y me quedo con, la alterna. exacto. ¿Qué dice el alterne en este ejercicio? Los rasgos de las presiones son diferentes entre los grupos. Exacto, ¿no? O quieres con igual. Como quieras poner. Pero finalmente, o sea, se respeta lo que tú estableciste a priori, ¿no? O sea, dentro de cultura de las hipótesis. Entonces, la conclusión, gracias por la participación, Ana. Entonces, la conclusión formal es, a un nivel de confianza del 95%, sí existe evidencia suficiente en nuestra muestra para rechazar la hipótesis nula de que los rangos de las tensiones arteriales sistólicas son diferentes. Es como el statement completo, ¿no? El statement simplificado es que los rangos de las tensiones arteriales en los grupos de falla cardíaca son diferentes, ¿no? Y esto, pues habitualmente lo podemos complementar con gráficas tipo boxplot o una gráfica de histograma, que finalmente pues, pueden complementarlo con una gráfica visual, ¿no? Pues, como pueden ver aquí, pues evidentemente la mediana de la de la gente que tiene falla cardíaca incidente, pues es mayor a la gente que no tiene falla cardíaca incidente, ¿no? Probablemente porque la gente con falla cardíaca pues tenga mayor carga metabólica y porque tenga mayor factores de riesgo por la presión que ya soporta el artículo y ahí es donde viene todo el choro que viene en la discusión de un artículo, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros implementamos pruebas de hipótesis para su posterior interpretación clínica en investigación, ¿no? Nada más como para que vean el ejemplo de Ggplot, para que vean lo bonito que sale en sus gráficas. Entonces es la misma, pero con más esteroides. Aquí tienen igual su mediana, sus valores generales, tienen una gráfica de distribución. O sea, este como, se llaman gráficas de violín, pero este como espectro que está alrededor de la caja y bigote es el histograma, como si lo volteara, es el histograma de esta variable, ¿no? Y aquí tienen su prueba de Udo-Mann-Whitney, prueba de Wilcox. Udo-Mann-Whitney-Wilcox. Este es el estadístico y este es el valor P, ¿no? Muy similar al que les arrojó la prueba de ARPSAT. Ya casi acabamos el ejercicio de esta clase. Vamos a ver como siguiente ejemplo la prueba de ANOVA. Entonces, Eh, una pregunta, alguien habla. siempre para, Ah, adelante, Angélica, ¿verdad? sí, una Sí. pregunta, ¿siempre se utiliza Shapiro para establecer la normalidad? ¿No hay otra prueba adicional? Sí, hay muchas pruebas para establecer normalidad, o sea, no es el criterio mayor y no tiene que ser el criterio absoluto, y por eso enfatizo en que vean el promedio y la mediana es la variable que están evaluando. O sea, pero otras pruebas estadísticas para evaluar normalidad, la que ya mencionaste, Angélica, el Shapiro Wilk, está la de Kolmogorov, Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Ujú. Bueno, en general hay un paquete que contiene todas estas pruebas estadísticas que se llama NOR, como normalidad, test. El paquete de NOR test tiene, pues al menos las pruebas estadísticas para evaluar normalidad más frecuentes que se utilizan en bioestadística. Está la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Kramer-Born-Miser, que pues, también es útil para evaluar muestras chiquitas, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que aquí
el mundo de los bioestadísticos lo conocen como la prueba de Lilliford. Está la prueba de Pearson para evaluar normalidad. Pearson también creó una prueba de normalidad, de la chi cuadrada de Pearson. Está la prueba de Shapiro, Francia. Entonces, estas pruebas, por lo menos, mm, te pueden ayudar, Angélica, para establecer, aparte de la de Shapiro-Wilkie, normalidad dentro de tu variable continua. También depende de la variable, ¿cierto? Si es ¿En paramétrica qué o no sentido? paramétrica. Si es prueba paramétrica o no Pues, paramétrica. pues en general, o sea, para establecer normalidad, o sea, solamente te interesa que la variable sea continua. O sea, independientemente de pues, si la distribución aparentemente sea simétrica o no simétrica. Entonces, con que tengas una prueba, perdón, con que tengas una variable continua, es más que suficiente como para que puedas evaluar normalidades de esta variable con prueba estadística que te quieras. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver la prueba de ANOVA. Entonces, la prueba de ANOVA se utiliza para responder este tipo de preguntas. Queremos comparar el antibiótico entre el grupo 1, el grupo 2 y el grupo que tuvo manejo sintomático en el tratamiento para la otitis media comparando la duración en días de los síntomas. Entonces, mi variable dependiente. Paso número 1, establecer mi pregunta. Paso número 2, establecer mi variable dependiente e independiente. Mi variable dependiente en este caso es la duración de los síntomas y el día. Y mi variable independiente es el grupo de tratamiento. Mi variable dependiente es una variable continua y mi variable independiente es una variable categórica no, ¿no? Entonces, mi paso 3 es establecer mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. En este caso, pues mi hipótesis nula es que el media de los tres grupos son iguales y mi hipótesis alterna, al menos para una prueba de ANOVA, es que existe por lo menos dos medias que son diferentes, ¿no? Que no son iguales. Entonces, eh, pues ya tengo mi pregunta, mi identificación de variable dependiente e independiente, y mi hipótesis. Y pues si yo quiero hacerlo de una manera que tal vez se me dificulte en un principio, pues yo me voy a mi cuadrito y yo ya sé que quiero evaluar eh, tres categorías y evaluar una variable continua, ¿no? Entonces, para fines de este ejemplo, pues voy a utilizar una prueba de ANOVA. Pero acuérdense que antes de utilizar y de definir si van a usar una ANOVA o no, tienen que evaluar normalidad de su variable continua. Entonces, la prueba de ANOVA, déjenme ver dónde lo dejé. Nada más como para repasar pocos puntos de la teoría, la prueba de ANOVA lo que evalúa es diferencias de varianzas, ¿ok? O sea, es como el fundamento matemático que hay detrás de la prueba de ANOVA. Entonces, al final, estas varianzas nacen de los promedios de cada grupo, pero finalmente lo que yo busco es dividir la varianza que hay entre grupos y entre grupos. Eh, Ese es el fundamento de la prueba de ANOVA, pero ¿por qué no utilizamos la varianza para la métrica de comparación y por qué nos quedamos con la media? Porque la familia de ANOVA es una familia de pruebas estadísticas que se puede aplicar para no solamente comparar medias, sino para evaluar varianzas en un modelo de distribución lineal, varianzas en un modelo de lineal. O sea, finalmente la prueba de ANOVA se va a utilizar para muchos otros contextos que no necesariamente son restrictivos. Entonces, si yo quisiera evaluar diferencias entre algunos de los grupos específicos, entonces yo puedo realizar un análisis o utilizando una prueba de Tukey, Bonferroni o una prueba de ah, Magnus-Leader. La prueba de ANOVA, al igual que la prueba de T-Study, tiene que seguir los mismos pues, supuestos, es decir, que se cumpla normalidad entre los dos grupos y que la varianza entre los grupos sea homogénea. Si no se cumplen esos criterios, similar a lo que pasa en una prueba de T-Student, entonces optamos por utilizar una prueba no paramétrica, en este caso, una prueba de Calwall. Entonces, déjenme ver si... Ya. Ah, entonces vamos a realizar la prueba de...
Entonces, la prueba de ANOVA es una extensión finalmente de, en este caso, un ejemplo de una prueba de test. Entonces, paso número 1, establezco una pregunta de investigación. Yo quiero evaluar diferencias entre el colesterol entre los sujetos con normopeso, sobrepeso y obesidad. Paso número 2, establezco mi variable dependiente e independiente. Mi variable dependiente es mis sujetos pero mis valores de colesterol, que es una variable continua de trastorno. Mi variable independiente, pues son mis categorías de IMC, en este caso, gente con normopeso, sobrepeso y obesidad. Una variable categórica de tipo ordinal o nominal en el caso de que una nacional no sea así. El siguiente paso es establecer mi hipótesis para mi prueba estadística. Hipótesis nula es que las medias entre el colesterol entre los grupos va a ser idéntica. Y mi hipótesis alterna es que cuando menos una media entre el colesterol de alguno de los grupos va a ser diferente, ¿no? Alguna de las medias en alguno de los grupos va a ser diferente con respecto a la media de alguno de los grupos de estudio. El siguiente paso es, antes de casarme con la idea de que voy a hacer una NOVA, evaluar definitivamente si cumple el criterio de normalidad para el colesterol. Entonces, yo aplico una prueba de Shapiro-Test y mi valor P es menor a 0.05. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y diría que es asimétrica, pero lo que siempre les digo, que se evalúen la simetría de sus datos. Alguien me podría decir, bueno, estos datos que están aquí de colesterol, pues vean, hay gente que tiene más de 500, más de 600, más de 700, ¿no? O sea, hay valores atípicos y por ende pareciera que la curva está ligeramente sesgada hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si quitamos y consideramos valores de 100 a 400? Pues pareciera que la curva es simétrica. Y este es un ejemplo de lo del por qué también varía mucho evaluar estos supuestos antes de casarse con una prueba. Entonces, vamos a pensar que yo aún así utilizo una prueba de ANOVA para este. Yo veo mi promedio, mi mediana, y pareciera que sí hay una diferencia entre la mediana y el promedio. Entonces, yo me caso con la idea de hacer una ANOVA. Ya. Entonces, vamos a preguntarle a esta Paulina. Ya realizaste tu prueba de ANOVA, ya sacaste este resultado y este es tu valor P de tu prueba, pero este es tu valor P de tu prueba estadística. Entonces, tú, Paulina, ayúdanos a interpretar esta prueba estadística. Pues la P es menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, Más bien, según te el quedas con resultado de... hacerlo. Ajá. Ujú. Excelente, ¿no? Entonces te quedas con tu hipótesis alterna. ¿Y qué decía la hipótesis alterna? Aquí está. Que alguna de las medias entre colesterol de los grupos de IMC es diferente. Entonces tú dices, alguna de las medias es diferente. Yo te preguntaría, pues, ¿cuál? Mm, ¿Quieres te ayudo con sí, las pero medias espera. de los tres grupos? A ver, está el de normopeso, sobrepeso. Pues nada más la de normopeso es la que está distinta a las otras dos. La de sobrepeso y obesidad, ¿no? Ujú. Entonces, pareciera que las medias entre este grupo y este grupo son diferentes. ¿Eh? Entonces, vamos a evaluar a detalle. Para ello, y la pregunta que de seguro te surgió es, bueno, yo ya sé que una de las medias es diferente, pero pues ¿cuál entre cuál? ¿No? O sea, es como si te dijeran, este, todos, eh, todos los chicos de la clase son iguales. No, pues gracias, ¿no? Pues, a ver cuál es Ajá, la pero oveja ¿cuál y negra. cuál? Exacto, ¿no? Entonces, para eso haces un análisis post-hoc. Entonces, un análisis post-hoc es para evaluar diferencias entre grupos. Entonces, aquí ya estamos haciendo un análisis post-hoc. Aquí tú estás haciendo una comparación con una prueba de Tukey.
que es un análisis post hoc para la prueba de ANOVA, entre el grupo de normopeso con sobrepeso, sobrepeso con obesidad y sobrepeso con obesidad. Este es tu valor P. Entonces, dime, aquí, ¿quién es la oveja negra de esta estadística? Es el normopeso con sobrepeso. Normopeso con sobrepeso, excelente. Y Ajá, y también la de abajo, o sea, la normopeso es la que nos hace que nos cambien las dos comparaciones de los medios. esta, ¿no? La de normopeso con Ajá, sobrepeso. la normopeso, ujú, Pero también, la de abajo. Ujú. también la de normopeso con obesidad. Visualmente vamos a ver cómo se ve. A ver, ¿quieres con la de hacia abajo de Discaplo? Visualmente, ¿cómo es y por qué? Yo siempre también aconsejo que se acompañe una prueba de hipótesis en una visualización de datos. Estos colesteroles entre grupos, ¿no? Entonces, de igual manera muy burda, aquí puedes ver que el promedio entre los que tienen peso es menor que los que tienen sobrepeso y obesidad. Pero ve, aquí ya te arroja también, aparte de la prueba de ANOVA, que al final te da un estadístico de F de Wells, que es el valor P de la prueba de ANOVA, pues te da la comparación post hoc, ¿no? O sea, aquí hizo una evaluación post hoc utilizando, me parece que igual un método de Tukey, ¿no? Y ves dónde está realmente la diferencia en el grupo de En normopeso con normopeso y sobrepeso. sobrepeso. Exacto, ¿no? O sea, aquí finalmente puedes ver que los que tienen normopeso efectivamente tienen un colesterol más bajo que los de sobrepeso y obesidad, pero no es diferente el colesterol entre la gente con sobrepeso y obesidad. O sea, para fines prácticos, Ujú. de todos los grupos tienen colesteroles similares, mientras que este no lo tiene. Entonces, concluimos dentro de la prueba estadística, ya sabemos cuál es la hipótesis que nos vamos a quedar, pues concluimos, ¿no? Entonces, ayuda, ya. Entonces decimos que a un nivel del 95% de confianza, sí existe evidencia suficiente en nuestra muestra para rechazar la hipótesis nula de que alguna de las medias de colesterol sea diferente. Entonces, una conclusión simplificada es que las medias entre los grupos de IMC no son diferentes. Particularmente, la media de colesterol son diferentes entre el grupo de normopeso y sobrepeso y normopeso y obesidad, pero no entre sobrepeso y obesidad. Esa es la conclusión científica. Entonces, ¿qué pasa si yo me quedo con esta aseveración? Pues bueno, pues ya dije que pareciera que hay diferencias entre el colesterol, pero este ejemplo es muy útil para que vean por qué es útil también evaluar la normalidad de los grupos. Voy a cambiar ahora la prueba en una prueba de Cruz-Wallis. Entonces, a pesar de que yo utilicé una prueba de Cruz-Wallis, yo aquí también tuve un estadístico, pero un valor P menor a 0.05, por lo cual rechazo mi hipótesis nula. Y esto a pesar de que utilicé mi prueba de Cruz-Wallis. ¿Por qué se da este caso? ¿No? Porque este caso representa el por qué, y retomo esta diapositiva que puse este mar. ¿Por qué cuando su muestra o tamaño de muestra es grande, vale gorro si la distribución de su prueba continua es asimétrica? De todos modos, pueden utilizar una prueba paramétrica, ¿ok? Entonces, en caso de que su muestra hubiese estado pequeña y sí pudieran ver esta diferencia en la normalidad, pero pues en este caso, tanto mi prueba de Cruz-Wallis, que es en caso de que se hubiese violado el supuesto de la NOVA, o en caso de que pues, yo hubiese decidido utilizar otra prueba que no hubiese sido la NOVA, pues ven cómo mi decisión no cambió. Sigo rechazando mi hipótesis nula. Entonces, tanto mi prueba de ANOVA como mi prueba de Cruz-Wallis me dijo que pues tengo que rechazar mi hipótesis nula. Y al final del día, evaluó en qué grupo se encuentra la diferencia haciendo un análisis post hoc. Entonces, esto para que vean cómo, a pesar de que ustedes
digan este acordeoncito. O sea, pueden encontrar escenarios en la cual es indistinto si utilizan una u otra prueba. Al final la decisión no va a cambiar. ¿De qué varía? Pues varía, pues, de qué tan claros y qué tan explícitos sean en su proceso para decidir si deciden esta u otra. Si ustedes se hubiesen apegado a que el criterio de definición no es normal y que al final se hubiesen quedado con esto, está bien. O sea, aquí al final del día, pues su decisión no cambió si hubiesen utilizado una prueba o no. Y ya para acabar, vamos a ver una prueba de chi cuadrado. Ya es por último. Entonces, nada más como para que conozcamos un poquito de la teoría. Ah, ya. La prueba de chi cuadrada se utiliza para comparar proporciones, ¿no? Entonces, paso número uno, pues yo tengo una una pregunta de investigación. Un paciente con derrame pleural secundario de malignidad, la pleurodensis con nitrato de plata causa menor recurrencia que el totalco. Entonces, mi variable dependiente es la respuesta clínica, ¿no? O sea, si hay o no hay recurrencia. Y el grupo de la variable independiente es el grupo de tratamiento, nitrato de plata o tal. Entonces, ambas son variables categóricas de tipo binario. Entonces, establezco como mi siguiente punto mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Mi hipótesis nula es que no hay diferencias entre las proporciones entre grupos. Mi hipótesis alterna es que existe, por lo menos, una proporción que es diferente entre alguno de los grupos de estudio. Entonces, la prueba de Chico Dorada probablemente es una de las pruebas que más se haya utilizado en la literatura y pues para fines prácticos se utiliza en muchos contextos en investigación, ¿no? Porque evalúa proporciones entre grupos de estudio. Y esto puede ser en tablas de contingencia de 2x2, 3x3, 2x3, 3x4, etc., ¿no? Entonces, algo que es importante considerar es que las categorías de evaluación son mutuamente excluyentes. Es decir, que eres de un grupo o perteneces a otro grupo, ¿no? Entonces es un supuesto importante considerar la prueba cuadrada. Entonces, eh, esto lo pueden leer con calmita en su casa, pero existen supuestos en los cuales se puede modificar la prueba cuadrada. Por ejemplo, la corrección de Yates, para un punto de vista estadístico, se utiliza para cuando en alguna celda de tabla de contingencia tienen frecuencias menores a 5, ¿no? O sea, si ustedes tienen alguna celda una frecuencia menor a 5 conteos, pueden utilizar una corrección de Yates, ¿no? O una prueba exacta de Fisher, que eso es lo que también se aconseja, ¿no? Pero cuando tienen muestras grandes, habitualmente, por supuesto, no se viola, ¿no? Pero cuando tienen muestras donde pues tienen celdas de conteos de menos de 3, pero de 2 o 3 o de 4, se puede utilizar cualquiera una de estas correcciones. Entonces, de manera muy general, la prueba de Fisher o la prueba de corrección de Yates se utiliza cuando pues, quieren aproximar su valor P de una manera más exacta, ¿no? Y eso, insisto, se utiliza para cuando tienen frecuencias muy pequeñas dentro de su tabla de contingencia. O sea, si, por ejemplo, ustedes en su tabla de 2x2 tienen, no sé, sí tiene la condición, tiene la condición, y este es su variable de exposición, y este es su variable de exposición. Y 100, y hacen una tabla de contingencia y ven aquí un asqueroso 4, aquí 50, aquí tienen un 15. A esto se refiere cuando tienen frecuencias observadas menor a 6. O sea que en su tabla de contingencia observen un conteo menor 5. O sea, si tienen 1, 2, 3, así de plano están con un 0, ahí pueden utilizar una prueba de corrección de Yates o una prueba de Fisher. Entonces, ya. Entonces, este es un ejemplo de la pregunta anterior.
donde pues al final les traen un estadístico chi cuadrada y lo contrastan con una tabla de, ¿no? Que para fines de esta clase pues no nos vamos a entrar más a detalle, pero nos vamos directo al R para P. Entonces aquí mi pregunta de investigación es, ¿existirán diferencias entre la proporción de hipertensos entre grupos de falla cardíaca? Paso número 1, hacer mi pregunta. Paso siguiente, identificar cuál es mi variable dependiente e independiente. Mi variable dependiente es la hipertensión arterial, tener o no tener hipertensión arterial. Mi variable independiente es el grupo de evaluación, tener o no tener falla cardíaca. Paso siguiente, establezco mi hipótesis a contrastar. Mi hipótesis nula es que las proporciones son iguales, o otra forma de verlo es que la proporción entre hipertensos es independiente a la falla cardíaca. O sea, no tiene nada que ver que seas hipertenso con tener falla cardíaca. O al revés, no tiene nada que ver que tengas falla cardíaca y tener hipertensión. Y la hipótesis alterna es que la proporción entre hipertensos no es independiente de la falla cardíaca. Como no es independiente, entonces está ligada una condición con otra. No puedo decir si es la hipertensión la que causa falla cardíaca o la falla cardíaca la que causa hipertensión, solamente es que no es independiente. Entonces, puedo establecer un gráfico el siguiente para establecer hacia dónde están apuntando mis proporciones. O lo que habitualmente se hace es una tabla de contingencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues no ve ningún conteo menor a 5, por lo tanto no es necesario hacer una corrección de gate. Entonces, si evaluamos las proporciones entre grupos, por ejemplo, en el grupo de la falla cardíaca incidente, el 50% tiene antecedente de hipertensión arterial, mientras que en el grupo sin falla cardíaca, solamente el 27% tiene hipertensión arterial. Entonces, aquí yo ejecuto mi prueba de chi cuadrada y obtengo un valor P de 1.19 con 30 ceros después de, con exponente menos 30, ¿no? O sea, hay 30 ceros después de 1.19. Este sería como mi valor P. Y muchos ceros. Entonces, el siguiente paso, ya después de realizar mi prueba estadística, es quedarme con una hipótesis. Entonces, como el valor P es menor a 0.05, rechazo mi hipótesis nula. Por lo tanto, me quedo con mi hipótesis alterna. ¿Cuál es mi hipótesis alterna? Que la proporción entre hipertensos no es independiente de la falla cardíaca. Otra forma de interpretarlo, tal vez de una manera más simplificada, es que la proporción de hipertensos es dependiente de la falla cardíaca o es diferente entre grupos de falla cardíaca. Y esto yo lo puedo visualizar para tratar de ver hacia dónde apuntan mis diferencias. Entonces aquí yo puedo utilizar una gráfica de pastel para ver qué grupo tiene más hipertensión que otro. Entonces, dentro del grupo con hipertensión arterial, y así se ve mejor. Dentro del grupo con falla cardíaca, el 50% va a tener el antecedente de hipertensión arterial, mientras que en el grupo sin falla cardíaca, solamente el 28% va a tener hipertensión arterial. Es evidente que existe una mayor carga de hipertensión arterial en el grupo de la falla cardíaca, ¿no? Entonces ahí es donde viene la situación clínica, donde digo, pues bueno, ya sé que son diferentes las proporciones, ¿no? Pareciera que la gente con falla cardíaca tiene mayor hipertensión arterial. Y ahí es donde en la discusión pues puedo decir, pues se debe a los mecanismos patológicos, a que se debe a que las personas desarrollan hipertensión arterial se van encontrando, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero finalmente, sí es como ustedes pueden pagar su discusión, que la gente que tiene falla cardíaca parecía que tiene una estrecha relación con la hipertensión arterial. Pues bueno, ya no nos dio tiempo para ver la prueba de correlación de Pearson, pero en el script viene más detallado cómo es que se evalúa una correlación entre dos variables continuas.
Entonces, ¿cómo dejo de grabar aquí?